quisiera que analizáramos un tema que para mí ha sido de particular inspiración. El Antiguo Testamento es cristocéntrico en todo sentido de la palabra. Muchas iglesias hoy en día enseñan que el Antiguo Testamento no tiene a Jesús, que lo que el Antiguo Testamento tiene son leyes. Pero el Antiguo Testamento, hermanos, tiene un retrato más vívido de Jesús aún que el Nuevo Testamento. Y algunas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible eso? Sí, porque en el Antiguo Testamento se presentan cantidades de retratos, símbolos, ilustraciones del Señor Jesucristo. La escalera de Jacob, el sacrificio de Isaac, el rey de Israel. Jonás, como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Jesucristo estuvo en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. Y podríamos seguir alargando la lista de símbolos, ilustraciones, parábolas del Antiguo Testamento que nos hablan del Señor Jesucristo. Pero si yo tuviera que escoger un retrato en el Antiguo Testamento que nos apunta hacia el Señor Jesucristo y que nos apunta hacia lo que va a pasar con la generación final de santos que vivirán en este mundo, sería el libro de Job. Recordemos algo. Nada en el Antiguo Testamento fue escrito meramente para darnos instrucciones morales, meramente para decirnos cómo debemos vivir, meramente para instruirnos en cuanto a historia y otros temas que en sí son importantes. Todo libro del Antiguo Testamento fue dado con un solo propósito, y ese propósito es apuntar hacia el Señor Jesucristo y exaltar al Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar en nuestro estudio de esta noche que el libro de Job es un ejemplo clásico de un libro que cuando lo leemos con cuidado captamos un vistazo extraordinario del Señor Jesucristo, de sus tentaciones, de sus sufrimientos, de sus victorias. Y también presenta un cuadro hermoso de las tribulaciones y los problemas y las tentaciones por las cuales pasará el pueblo de Dios en nuestros días, antes de terminarse la historia. Así que busquemos en nuestras Biblias el libro de Job. Y vamos a empezar con el capítulo 1 y 2. Solamente hay 4 capítulos en el libro de Job que están escritos en prosa, que es el capítulo 1 y el capítulo 2, y el capítulo 41 y 42 están escritos en prosa. Todo el resto está escrito en poesía, en idioma poético. Y en los primeros capítulos, los primeros 2 capítulos, tenemos la introducción del contexto o del tema del libro de Job. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Job, el capítulo 1. Quiero que notemos en primer lugar la descripción de Job. Versículo 1. Hubo un varón en tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto, y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y luego el versículo 8 repite exactamente la misma cosa. Lo llama perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Da la impresión en el relato de que Job había llegado a la situación o a la posición donde había ganado la victoria total y completa ¿sobre qué? Sobre el pecado. Perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin que en realidad le faltara nada, porque había hecho de Jesús su suficiencia. Además de decirnos el libro de Job que él era un hombre perfecto, que había alcanzado, podríamos decir, casi la cúspide del desarrollo de su carácter, nos dice el libro también que Job era supremamente rico. En los versículos 2 y 3 nos dice que Job tenía 10 hijos, y recordemos que en los tiempos bíblicos
mientras más hijos, más bendición. Ese es el concepto bíblico. Dios dijo, fructificad y multiplicad, henchid la tierra. Y según el concepto bíblico, mientras más hijos hay, más señal de que Dios ha bendecido a esa familia. 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y luego dice, muchos siervos. Tal vez Job era el hombre más rico del oriente de aquella época. Un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, justo y supremamente rico. No olvidemos sus riquezas, porque eso va a jugar un papel muy importante en la historia. Y Dios estaba muy orgulloso de Job. Y encontramos que se celebra un concilio en las cortes celestiales. Vamos un momento de la tierra al cielo. En la tierra ya hemos visto a Job, un hombre recto, apartado del mal, temeroso, justo, habiendo alcanzado casi la cúspide del desarrollo de su carácter. Y ahora vamos al cielo. Y nos dice en el capítulo 1 y el versículo 6 y 7 que vinieron los hijos de Dios allá a la presencia del Señor. Ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Algunos dicen que son ángeles. No, son ángeles. Son los representantes de todos los mundos que Dios creó, que todavía no han caído en pecado, y también estaba el representante de esta tierra que usurpó o robó el lugar que pertenecía originalmente ¿a quién? A Adán. Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, hay que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. El libro de Lucas, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, encontramos algo muy interesante. Lucas el capítulo 3 y el versículo 38. Noten aquí, en el versículo 38, terminando la genealogía de Jesús yendo hacia atrás hasta el momento mismo de la creación, dice que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Adán es hecho a la imagen de ¿quién? De Dios. Adán entonces es hijo de ¿quién? De Dios. Y fue colocado como representante de las cortes celestiales, ¿dónde? En este mundo. Fue dado dominio, ¿dónde? En este mundo. Pero cuando Satanás logró vencerlo, el vencedor tomó su ¿qué? Su lugar. Por eso tuvo que venir Cristo, el segundo Adán, para quitarle el lugar a Satanás, quien le había quitado el lugar a Adán. Y ahora encontramos en las cortes celestiales. Vienen todos los representantes de todos los mundos. Dicho sea de paso, la Biblia dice que hay habitantes en otros mundos. No vamos a entrar a esos textos, pero tengo una lista de por lo menos 6 versículos que insinúan claramente de que hay vida en otros planetas. Tal vez no de nuestro sistema solar, pero de otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Hay representantes en esos mundos. Y si creemos del espíritu de profecía, que yo lo creo, la hermana White habla muchas veces de habitantes en otros mundos. Pero no necesitamos a la hermana White como muleta, porque la Biblia lo dice. Y vienen los representantes de todos los mundos, y entre ellos viene ¿quién? El representante de este mundo hasta la cruz, porque ustedes recuerdan que dice que los cielos deben alegrarse, pero que los de la tierra deben ¿qué? Deben tener temor, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda ¿qué? Poco tiempo. Ahora, ¿cuándo descendió el diablo del cielo? ¿Cuándo ha caído el diablo del cielo? Bueno, cayó originalmente físicamente cuando Cristo lo echó al originarse el gran conflicto. Pero en la cruz del Calvario, Satanás fue lanzado fuera del cielo como representante de este mundo. Ahora el que representa este mundo es Jesús. Pero hasta el momento de la cruz, Satanás iba representando a este mundo porque Cristo no había ganado la victoria. Para recuperar la posición del primer Adán, el libro de Romanos llama a Jesús el segundo Adán. Y cuando Jesús se encarna y viene y vence al diablo y dice consumado es en la cruz y resucita, el diablo ya sabe que él no puede ir al cielo allá a representar a este mundo, que Jesús es el segundo Adán que ha recuperado el dominio del mundo. Y debemos estar agradecidos por eso.
Ya el acusador de los hermanos ha sido lanzado fuera, dice en Apocalipsis 12 y el versículo 10 al 12, y eso está hablando no del lanzamiento original físicamente, sino que está hablando del lanzamiento fuera de Satanás como representante de este mundo. Y en el versículo 6 y 7 nos dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Ahora, imagínense el contexto celestial. Es un contexto judicial. Es como un juzgado, por así decirlo. Ahí están los representantes de todos los mundos, creados por Dios. Ahí están los ángeles, y ahí está el Señor Jesucristo, quien se le denomina aquí Jehová. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. ¿Qué significa la palabra Satán? Acusador. Entre los cuales también vino acusador. Y ahora noten que Jehová le lanza un desafío a Satán, a acusador, en este concilio celestial, donde se discuten en junta el funcionamiento del universo. Es como una junta que se celebra, parece que se celebra a menudo, porque no solamente hay un concilio en Job, sino que se mencionan dos, primero uno y entonces después Satanás va y hace su cosa y entonces vuelve otra vez y tienen otro concilio y Satanás ya tiene otra cosa que decir. Vamos a ver dentro de un momento. Y ahora Jehová, el Señor Jesucristo, desafía a Satanás y le dice, en el versículo 7, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y ahora viene el desafío en el versículo 8, y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué te parece, Satanás, ese varón recto, justo, apartado del mal, bueno? ¿Y qué le contesta Satanás? Satanás dice, no, que tú lo has cercado, tú lo has circundado de protección, tú le has dado toda clase de bendición. ¿Quién no te va a servir así? Lo que pasa es que tú tienes una rosca, unos especiales, favoritos. Y mientras tú tratas bien a los favoritos te obedecen, pero no porque te aman, sino por interés. Y entonces Satanás le dice, ¿y quieres que yo te lo demuestre? Ahora, recuerden que esto lo están escuchando todos los seres celestiales, los representantes de otros mundos, los ángeles, todos los seres celestiales lo están oyendo. Y Satanás desafía a Dios y le dice, mira, Él te sirve porque tú le haces bien a Él, porque tú lo cercas a Él, porque tú lo proteges. Pero yo siempre he dicho que si tú me dejaras al hombre a mí, para que yo le haga lo que yo quiero, que Él caería. No podría, no sería capaz de guardar la ley, desconfiaría en ti. ¿Y qué le dice Dios? Bueno, vamos a anotar el versículo 9, y respondiendo Satán a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿Qué significa esa expresión de balde? ¿Teme Job a Dios sin interés? ¿Gratuitamente? ¿No le has tú cercado a él y a su casa? Claro, Dios siempre cerca a los que están con él, los que están en pacto con él. ¿No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? De tal manera que yo no lo puedo tocar. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero ahora noten el versículo 11, más extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Verás que te sirve por interés, que él no confía en ti, ni te ama a ti, nada más porque tú eres el Dios de él, sino porque tú le das todo lo que él quiere, lo cercas, lo proteges. Pero déjamelo a mí y yo te demuestro que él no es capaz de guardar la ley, él no es capaz de confiar, él no es capaz de mantener su alianza a ti. Y el versículo 12, Dios toma un tremendo riesgo. Yo no sé si ustedes han pensado de este riesgo, pero es un riesgo fantástico. Dios conoce a su siervo Job. Y ahora Dios le dice a Satanás, en el versículo 12, y dijo Jehová a Satán, he aquí que todo lo que tienes está en tu mano.
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Esto que se está realizando en el libro de Job es un caso probeta para todo el universo. Porque aquí Dios está poniendo su palabra en tela de juicio, en juego. ¿Han pensado ustedes alguna vez lo que hubiera sucedido si Job hubiese blasfemado a Dios? ¿Cómo hubiera quedado Dios ante el gran tribunal celestial? Porque Dios dijo, tú dices que Él me sirve a mí por lo que le he dado, porque yo lo cerco y lo protejo. Tócalo, saca, quítale todo lo que tiene. Y verás que Él me ama por amarme y no por lo que le doy. Que Él confíe en mí, que Él obedecerá la ley, aunque tú le quites todo lo que tiene. Pero ¿qué tal si Job falla? ¿Qué estarían pensando los seres celestiales si Job hubiera fallado? ¿Quién hubiera tenido razón? ¿El diablo? ¿De que no se puede obedecer? ¿De que solamente los favoritos de Dios obedecen y obedecen es por interés? Y ahora encontramos, según el relato, que el rico Job se vuelve el pobre Job. El rico llega a ser pobre. Todos los bueyes y las asnas son robadas y los siervos son traspasados. Las ovejas se queman y los siervos también mueren quemados. Los camellos son robados y los siervos traspasados. Todos sus hijos y sus hijas mueren cuando la casa donde celebraban un banquete se derrumbó. Qué cosa tan impresionante. Y ahí está el pobre Job. Él no comprende por qué las cosas han cambiado tan radicalmente. Claro, Job no sabe lo que está pasando en el cielo. Job no sabe el contexto judicial. Él no sabe de la acusación de Satanás contra él a nivel universal. Job no sabe que es que Dios está usándolo a él como ejemplo. Si hubiera sabido, la prueba hubiera sido mucho más fácil. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero no sabe. De repente pierde todo y él dice, este es Dios que me está afligiendo. Job sabe que los malos deben sufrir, los que no han sacrificado el cordero, los que no oran a Dios, esos deben sufrir, pero él sabe que él ha orado a Dios, que él es fiel a Dios, está en pacto, ha sacrificado el cordero. Sabe que es varón recto, perfecto en todos sus caminos, arrepentido de sus pecados, y por lo tanto no entiende cómo es que Dios hace esto, siendo un Dios justo. ¿Cómo es que Él puede castigar a un hombre justo? Lo que no entiende es que no es Dios, es Satanás. ¿Cómo reaccionó Job ante esta prueba? Capítulo 1 y el versículo 20 al 22 nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Impresionante. ¿Hubiéramos hecho nosotros lo mismo? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y nosotros dejamos de venir a la iglesia cuando un hermanito nos ofende. Cuando nos sintamos desanimados, cuando creamos que Dios está permitiendo que el diablo nos pruebe mucho, recordemos este libro. Y luego el versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ahora se realiza el segundo concilio. La palabra de Dios ha quedado vindicada. Los seres celestiales ven y dicen: Dios tiene razón. Y también está captando un cuadro de lo que es el diablo. Los seres celestiales están viendo vislumbres de lo que va a pasar en el huerto de Getsemaní. De eso vamos a hablar dentro de unos momentos.
y se realiza el segundo concilio. Con Dios habiendo sido vindicado en el primero, y los seres celestiales están contentos de que Dios tiene razón. Versículo 1 del capítulo 2. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Tiene que rendirle cuentas a Jehová, los seres de otros mundos. Decirle cómo van las cosas en los mundos. En santo concilio. Tal vez una junta administrativa. Y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y ahora Jehová desafía otra vez a Satanás. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, me imagino a Dios con un aire de satisfacción. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Y repite otra vez, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego agrega, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa. Porque fue sin causa. Y entonces Satanás, si no gana, empata. Pero al final de la historia no va a empatar. Pero aquí mientras tanto empata. Y respondiendo Satán dijo a Jehová, fiel por fiel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. ¿Y qué le dice Jehová? Jehová le dice, yo conozco a mi siervo Job. Yo sé que él me ama a mí, porque yo soy su Dios, y no por lo que yo le he dado, y porque yo lo he cercado. Yo conozco el corazón de él. Job está sellado. Por lo tanto, Dios le dice a Satanás, en el versículo 6, y dijo Jehová a Satán, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y dice en el versículo 7 algo muy impresionante. Recuerden que Dios está poniendo otra vez su palabra y su honor en tela de juicio. Satanás dice que es imposible confiar en Dios, es imposible obedecer la ley de Dios, que si hay algunos que obedecen es porque Dios los trata bien, que si hay algunos que aparentemente obedecen es porque Dios los ha acercado, pero que no es posible obedecer a Dios bajo todas circunstancias. Y dice en el versículo 7 en adelante que Satanás sacó de su laboratorio la peor llaga que podría haber inventado. Y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Yo les digo, una vez yo tuve la experiencia de medio experimentar tal vez lo que experimentó Job, porque también me dio sarna, no una llaga, pero me dio sarna, lo que llaman sarna. Y como lo conseguí en Latinoamérica y vine a los Estados Unidos, aquí los médicos como que no saben eso que es sarna. Y estuve tres meses sufriendo, sin poder dormir de noche, con las manos aquí moradas ya, llenas de pus. Y aquí en el área del estómago, también negro, lleno de pus. No podía dormir, que tenía que estar rascándome todo el tiempo. Finalmente conseguí un médico que dijo, no, yo sé que eso es sarna, y me dio un remedio y a los 3 o 4 días ya estaba bien. Y menos mal, que estaba perdiendo mucho sueño. Pero la llaga que tuvo Job era a lo mejor 1000 veces peor que lo que tuve yo, pero por lo menos pude simpatizar un poquito. Y dice que era tan terrible esta llaga en el versículo 8 que tomaba una teja para rascarse con ella. Y estaba sentado en medio de ceniza. Sufrimientos físicos. Satanás está demostrando, sin que Job lo entienda,
que Él odia a los que guardan la ley de Dios. Él odia a los que confían en Dios. ¿Y por qué? Porque cada persona que obedece la ley de Dios y que muestra confianza en Dios, está haciendo quedar mal al diablo. Porque el diablo dice que no se puede guardar la ley. Dios dice que sí se puede guardar. Satanás dice que no se puede confiar. Dios dice sí se puede confiar. Y cuando aparece una persona que confía plenamente en Dios y que guarda la ley, el diablo se enoja con esa persona y le pide permiso a Dios para destruirla. Satanás dice Job caerá. Dios dice Job no caerá. Y allá está el gran concilio celestial, la corte celestial. Dios está ante el juzgado. Ante el juzgado celestial, mirando a ver quién tiene razón, Dios o Satanás. Los problemas de Job se vuelven más complicados. No solamente perdió todo lo que tenía siendo rico, llegó a ser ¿qué? Pobre. No solamente fue afligido con dolor físico desde la cabeza hasta los pies, sino que ahora la misma familia le levanta en contra, los que tiene todavía. La esposa en el capítulo 2 y el versículo 9-10 dice, Job, ¿cómo es que tú sirves a un Dios así? Un Dios que te hace eso. Si tú eres un hombre justo, tú eres un hombre bueno, ¿qué clase de Dios es el Dios que castiga a un hombre justo? A un Dios bueno, a un hombre bueno. ¿Qué clase de Dios es eso? La esposa de Job se convirtió en ¿qué? En tentador. Era una gran tentación. Y Job la reprende y él lo abandona. Y por si fuera poco, la esposa, su familiar más allegada, que no comprende lo que está pasando, e insta a Job a desconfiar en Dios, siendo tentadora, usada por Satanás, para tratar de hacer a Job que maldiga a Dios. Ahora dice también que lo abandonan sus amigos más íntimos. Y es muy interesante notar que los amigos íntimos de Job eran 3. Y vamos a encontrar que eso es muy significativo. En el capítulo 19 y el versículo 13 al 15, Job se está quejando aquí de lo que está sucediendo con sus allegados, con sus familiares, con sus amigos más cercanos en medio de esta tribulación. No solamente pierde su dinero, pierde sus posesiones, no solamente pierde también su salud, sino que también pierde su esposa, y luego después de perder su esposa, pierde a sus amigos. Y ahora está abandonado para sufrir solo. Pisa solo el lagar. En el capítulo 19 y en el versículo 13 al 15, Job dice, hizo alejar de mí mis ¿qué? Mis hermanos, y positivamente se extrañaron de mí mis conocidos. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo en sus ojos. En el capítulo 19 y el versículo 19 dice, todos mis confidentes, mis cercanos, me aborrecieron, y los que yo amaba se tornaron contra mí. Y en el versículo 21 Job dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Abandonado por familia, abandonado por amigos, Job llega a ser varón de dolores. En el capítulo 16 y el versículo 16 y 17 dice Job, mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Su rostro enlodado de lloro, de tristeza, lleno de lágrimas. En el capítulo 19 y en el versículo 9,
Job se queja diciendo, me han quitado mi gloria y me han quitado mi corona. Quiero que recuerden estos detalles. Hame despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. En el capítulo 16 y en el versículo 12 y 13, el capítulo 16 y el versículo 12 y 13, próspero estaba y desmenuzóme, hablando de Dios, y arrebatóme por la cerviz y despedazóme y púsome por blanco suyo. Dios me ha puesto por blanco suyo, dice Job. Cercáronme sus flecheros, partió mis riñones o mis entrañas y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. ¿Qué es hiel? ¿Qué es la hiel? Amargura, vinagre. ¿A dónde cayó el vinagre? Cayó por tierra. En el capítulo 16 y el versículo 10 y 11, el capítulo 16 y el versículo 10 y 11, encontramos que Job dice, en cuanto a sus enemigos, cuando le está pasando por esta situación, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Hame entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo estremecer. Más adelante vamos a encontrar a otro a quien le hirieron las mejillas. Las muchedumbres se mofan de Job, le abofetean las mejillas, abren contra él su boca, se burlan de él. En el capítulo 17 y el versículo 6 y el versículo 8 encontramos otra vez expresado lo mismo. Y mis ojos se oscurecieron de desabrimiento, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el hipócrita. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. En el capítulo 30 y el versículo 10 y 11, el capítulo 30 y el versículo 10 y 11, encontramos otro detalle interesante. Dice Job aquí quejándose, abomínanme, aléjanse de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató mi cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Y en el versículo 9 dice, y ahora yo soy su canción y he sido hecho su refrán. Las naciones se burlan de él, le pegan en las mejillas, le escupen en el rostro. Sus propios amigos dicen que él es pecador y por eso está sufriendo estas cosas en el capítulo 4 y el versículo 16 y en el capítulo 22 y el versículo 4 y 5. Y sin embargo nos dice el libro de Job que a pesar de que las muchedumbres se apretujan contra él, le golpean las mejillas, le escupen en el rostro, hacen burla y canción de Job que está sufriendo física, pero no solo física, sino espiritualmente una agonía incomprensible. Nos dice en el capítulo 42 y el versículo 9 y 10 que Job ora por sus enemigos. Y allí mientras tanto está el universo a la expectativa mirando el espectáculo. ¿Será que Job va a obedecer y a confiar en Dios? ¿Será que se va a soltar de las manos de su confianza en Dios? ¿O será que Dios se va a mostrar verdadero y Job se mantendrá aferrado de la mano de Dios? El gran tribunal celestial está reunido y Job es la evidencia que se está presentando ante la corte celestial. Satanás tortura la mente de Job con dos tentaciones terribles. Le dice, Job, haciéndole pensar que Dios es el culpable de aquello por lo cual está pasando. Job, si
Si Dios te amara, ¿tú crees que Él te estaría tratando así? ¿Cómo puedes tú amar a un Dios que trata a un hombre santo y justo como tú, así? ¿Cómo es que puedes decir te vas a servir a un Dios que supuestamente es amor cuando está derramando sobre ti su odio en este momento? Job, no sirvas a ese Dios, blasfema a un Dios así, porque ese Dios no te ama, ni tampoco es justo, porque tú eres perfecto y no mereces sufrir. Pero también lanza otra tentación. Le dice Job, ¿no será que tú tienes pecados que no has confesado y no has abandonado? Y que por eso Dios te está castigando y que por esos pecados ya Dios no te va a aceptar más. ¿Esto es evidencia de que te ha rechazado? ¿Y qué quiere Satanás a través de eso? Él quiere que Job diga, bueno, ¿y de qué van a mantenerme aferrado a Dios? Si ya ha retraído de mí su rostro, ya estoy perdido, me está castigando, la ira está cayendo sobre mí, ya no hay esperanza. Y de esa manera, hacer dudar a Job del amor de Dios, hacer dudar a Job de la justicia de Dios al castigarlo, y al mismo tiempo hacer a Job dudar de su salvación, pensando que tiene pecados que no han sido confesados o abandonados y que por lo tanto Dios jamás podrá favorecerlo otra vez. Si leemos varios versículos en el libro de Job, encontramos que él en muchas ocasiones declara, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Vamos a leer algunos de esos versículos rápidamente. En el capítulo 30 y el versículo 20, Job nuevamente clama a Dios y dice, clamo a ti y no me oyes. Preséntome y no me atiendes. En el capítulo 31 y en el versículo 35, capítulo 31 y 35, dice Job, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi impresión es que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me hiciera el proceso. Ojalá que Dios me escuchara, que yo pudiera presentarme ante Él y decirle, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Yo sé que si pudiera hacerlo, Dios diría, Job, queda justificado. Nuevamente encontramos en una serie de versículos adicionales que se siente azotado por Dios y abandonado por Dios. En el capítulo 10 y el versículo 6 y 7, el capítulo 10 y el versículo 6 y 7, hablando nuevamente, dialogando individualmente, dice en el versículo 6 y 7, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, sobre saber tú que no soy impío y que no hay quien de tu mano libre. Está diciendo, yo no soy culpable, Señor, porque no oyes lo que estoy diciendo, déjame presentar mi caso, aunque sea. Está reclamando a Dios, pero no es un reclamo altanero, es un santo reclamo. Nuevamente encontramos en el capítulo 6 y el versículo 4, palabras de Job del capítulo 6 y el versículo 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Se siente afligido y castigado. Hazme entender mi prevaricación y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Por qué, Padre, me cuentas como enemigo? Si tú eres mi Padre celestial, ¿por qué escondes tu rostro de mí? ¿Será que no estás allí y no me oyes? ¿Qué pecados tengo? ¿Qué iniquidades tengo? Dímelo. Y reclama de una forma santa. Dice en el capítulo 31 y en el versículo 6 y también en el versículo 35, el capítulo 31 y el versículo 6 y el versículo 35, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad.
Y en el versículo 35, quien me diera que me oyese, he aquí mi impresión es que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me hiciera el proceso. En otras palabras, aunque mi adversario me acusara, yo estoy seguro si Dios me escuchara y pudiera presentar mi caso, que Dios diría: Job, tú sales ganando en este proceso. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Por qué, Padre, me cuentas como enemigo? Si tú eres mi Padre celestial, ¿por qué escondes tu rostro de mí? ¿Será que no estás allí y no me oyes? ¿Qué pecados tengo? ¿Qué iniquidades tengo? Dímelo. Y reclama de una forma santa. Dice en el capítulo 31 y en el versículo 6 y también en el versículo 35, el capítulo 31 y el versículo 6 y el versículo 35: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y en el versículo 35, quien me diera que me oyese, he aquí mi impresión es que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me hiciera el proceso. En otras palabras, aunque mi adversario me acusara, yo estoy seguro si Dios me escuchara y pudiera presentar mi caso, que Dios diría: Job, tú sales ganando en este proceso. En el capítulo 19 y el versículo 6 y 7, rápidamente tengo nada más que mencionar las referencias. Job reclama y no recibe respuesta. En el capítulo 23 y el versículo 10 al 12 encontramos otro reflejo de la condición de Job. Capítulo 23 y el versículo 10 al 12: mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Ahora empezamos a captar una vislumbre de la razón por la cual Job está pasando por esto. Está siendo probado para que salga como oro purísimo, refinado. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, dice Job. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esto nos hará recordar unas palabras de Jesús que dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Encontramos también que nos dice el libro de Job que sus enemigos dividen sus ropas entre sí. Le arrancan su manto real, le arrancan su corona de gloria. Y ahora Job sufre, reclamando a Dios su justicia y su pureza. Mientras tanto, el tribunal celestial está mirando lo que está sucediendo. Un Job que ha perdido todo lo que tiene: sus posesiones, su salud, sus parientes más cercanos, sus amigos, y a pesar de ser santo y justo, aparentemente aún Dios lo ha abandonado. Y sin embargo, Job, en medio de esta situación deplorable, cuando le han arrancado su manto, su corona, cuando su hiel cae por tierra, cuando le abofetean las mejillas, cuando le escupen en el rostro, cuando hacen canción de burla contra él, dice en el capítulo 13 y el versículo 15: aunque me matare, todavía confiaré en él. Qué palabras impresionantes. En el capítulo 1 y el versículo 5 encontramos que nos dice que hasta el momento cuando fue afligido por Satanás, él había sido el intercesor de su familia. Pero en el capítulo 9 y el versículo 33 dice: ojalá que ahorita hubiera un intercesor para mí. Ojalá hubiera un árbitro que pudiera servir de abogado para mí, entre Dios y mi persona, para que pudiéramos dialogar. Había sido intercesor, pero ahora ruega por un intercesor él. Y nuevamente yo hago la pregunta, hermanos: ¿qué hubiera sucedido si Job hubiese fracasado? Y nuevamente yo hago la pregunta, hermanos: ¿qué hubiera sucedido si Job hubiese fracasado? ¿Cómo se hubiera visto Dios? Hubiera perdido el caso. Hubiera quedado muy mal ante el tribunal celestial.
Y encontramos que finalmente, después de estos horribles sufrimientos, horrendos sufrimientos, cuando está solo y clamando a Dios, finalmente en el capítulo 38 Dios se le revela a Job en una magnífica manifestación en la naturaleza. 38 y 39, Dios se le revela con una gloria tremenda. Y ahora Job dice, entiendo. ¿Quién era yo para cuestionar a Dios? Yo, un miserable hombre, ¿quién? ¿Qué derecho tenía yo de cuestionar y de preguntarle a Dios y de exigirle a Dios? Me arrepiento de haberlo hecho. ¿No se está arrepintiendo de pecado? Sencillamente la gloria de Dios en la naturaleza es tan magnífica que Él dice, bueno, yo debería haber aceptado todo esto sin decir absolutamente nada. Porque Dios es tan grande y yo soy tan pequeño en comparación. Y encontramos, según el relato bíblico, que como resultado de su fortaleza y su firmeza en medio de la tribulación, Job fue recompensado ¿con qué? Job fue recompensado con el doble de lo que tenía antes. Siendo rico llegó a ser pobre, pero después de pasar por su tribulación, llegó a ser otra vez ¿qué? Llegó otra vez a ser rico y mucho más rico, con un nombre mucho mayor que el nombre que tenía antes ante las personas que le rodeaban. Y se demostró que Dios en realidad tiene razón en la gran controversia entre el bien y el mal. Ahora, yo creo que nosotros no necesitamos hacer mucha aplicación de esta historia. Ojalá hubiéramos podido leer todos los versículos, pero son muchos los versículos que son paralelos a la situación por la cual pasó el Señor Jesucristo. Quiero comenzar haciendo la aplicación a Jesús preguntando, ¿qué clase de carácter tenía Jesús? Si ustedes leen Hebreos 7:26, van a encontrar que la descripción del carácter de Jesús es casi idéntica a la descripción del carácter de Job. Dice, santo, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Era Cristo supremamente rico? ¿En qué sentido era rico? Pues era dueño de todo el universo. ¿Recuerdan la acusación de Satanás? Los que Dios cerca con bendiciones, esos sirven a Dios pero por interés. Lo que pasa es que Dios no me los deja. Si Dios me los dejara, entonces yo demostraría que los puedo hacer caer. Y la experiencia de Job solamente fue una prefiguración o una ilustración de algo que Dios iba a introducir en el mundo unos 2000 años después de la experiencia de Job, el Señor Jesús. Y Satanás clamaba como Goliat, mándame a un campeón que pelee conmigo y yo lo venceré. Y Dios el Padre dice, está bien, allá te mando a mi hijo en carne humana. Y él te va a demostrar que sí es posible guardar la ley, que sí es posible confiar en Dios en las peores circunstancias, y todo el universo lo va a ver. Él demostrará que vivirá en armonía con mis palabras, aunque se desplome los cielos, aun cuando tenga que enfrentarse a la muerte. Y nos dice el Espíritu de Profecía que Satanás se deleitó muchísimo cuando el Padre decidió enviar a Jesús, porque él dijo, bueno, si yo pude hacer caer a Adán en un huerto perfecto, con un cuerpo y una mente perfecta, donde estaba yo solo aislado a un árbol, mucho más voy a poder hacer caer y vencer a este hombre que viene con el efecto de 4000 años de pecado sobre su mente y sobre su cuerpo, y que lo voy a tentar en el desierto con 40 días de ayuno. Si Adán cayó, este cae mucho más fácil. Cristo provisionalmente pierde sus riquezas, llega a ser inferior a sus propias criaturas, muerde el polvo, viene bajo el poder de toda la crueldad satánica. ¿Fue Jesús físicamente magullado y afligido? Sí, fue afligido físicamente. Isaías 53 y el versículo 2 y el versículo 5 nos dice que no había parecer en él para que le ¿qué? Para que le deseemos.
Y en el Getsemaní su rostro fue desfigurado por el tremendo sufrimiento, no solo físico, sino que espiritual. En el libro de Job nunca conseguimos que Job se está quejando de su dolor físico, nunca dice, ay, estas llagas que me duelen, estas llagas mucho, y quejándose, ay, que no, ahora no tengo familia y no tengo posesiones, no. Lo que preocupa a Job es que su batalla no es una batalla física, es una batalla mental y espiritual. La agonía espiritual era tan fuerte que Job prácticamente ni sentía el dolor físico. Y encontramos que Satanás sabe que cuando el Señor Jesucristo viene, que si Él no vence, que su reino está perdido. Y el Señor Jesucristo ahora, desfigurado físicamente, derrama ¿qué? Lágrimas a Dios. Dice en el libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 7 y 8, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, lloraba con lágrimas y agonía al que podía librarlo ¿de qué? Al que podía librarlo de la muerte. Le fue arrancada la corona real y el manto real al Señor Jesucristo. Sí, dejó todo eso en el cielo a un lado para venir a esta tierra. La hiel del Señor Jesucristo, el vinagre, la amargura, se derramó por tierra. Sus enemigos, ¿qué hicieron? Sus enemigos, las naciones, se reunieron debajo de la cruz, hicieron canción de Él, se mofaron de Él. Le escupieron en el rostro, le abofetearon la cabeza. Y en su terrible situación, ¿qué sucede con todos sus amigos y sus familiares? Se van. ¿Qué hacen los 12 apóstoles? Uno de sus amigos íntimos, ¿qué hace? Lo entrega. Otro de sus amigos íntimos, ¿qué hace? Lo niega. Y los otros 10 amigos íntimos, ¿qué hacen? ¡Corren! Y Jesús queda abandonado. Y en el Salmo 69, el versículo 20 y 21, una profecía en cuanto a este momento, Jesús dice lo siguiente, hablando a su Padre: tú conoces mi oprobio, el vituperio, la afrenta que se me hace. Todos mis opresores los tienes a tu vista. El oprobio me destroza el corazón y desfallezco. Esperé que alguien se compadeciese y no hubo nadie. Alguien que me consolase y no lo hallé. Dice el Espíritu de Profecía en el Deseado de todas las gentes, página 702, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Tanto Cristo como Job sufren bajo el azote de la mano divina sin aparente causa. Tanto Job como Cristo habían sido intercesores entre ellos y su pueblo y su familia, pero cuando estaban pasando por la situación de agonía, por la situación difícil, ambos de ellos anhelaban ¿un qué? Un intercesor. Y el hermano White dice en el Deseado, página 637, hasta entonces había obrado como intercesor por otros en cuanto a Jesús, ahora anhelaba tener un intercesor para sí mismo. Vemos otra vez en el caso de Jesús de que Satanás odia a gente santa. Trató de destruir a Jesús en repetidas ocasiones porque Jesús lo estaba haciendo quedar mal ante el tribunal celestial. Porque Satanás decía, Jesús va a caer. Dios decía, Jesús no va a caer. Y por cada victoria que ganaba Jesús, el diablo estaba quedando mal, al igual que en la historia de Job. No solamente que quedó Jesús abandonado por sus amigos y sus familiares, su propia mamá no entendió, ni aun cuando estaba en la cruz Jesús, la misión de su propio hijo. Si ella hubiera entendido la misión de Jesús, no hubiera estado llorando al pie de la cruz, sino que hubiera estado sonriendo, hubiera estado alegre. Al igual que Job, el Señor Jesucristo clama en la cruz del Calvario, mi Padre, ¿por qué me has abandonado? Al igual que Job no podía ver más allá de los portales del sufrimiento,
no podía verse victorioso en la gran controversia entre el bien y el mal. Al igual que Job, el Señor Jesucristo fue perfeccionado, según Hebreos 5 y el versículo 8 y 9, por el sufrimiento. Cuando el Señor Jesucristo fue al huerto del Getsemaní, fue con los 11 apóstoles. Pero ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo se fue un poquito más allá. ¿Y cuántos se fueron con Él? Específicamente, ¿cuántos? 3. ¿Y cuáles fueron los primeros en correr, según Marcos 14:33? Cuando vinieron los soldados romanos a llevarse a Jesús, fueron los 3. Si ustedes recuerdan la historia de Job, habían 3 amigos especialmente en la historia que abandonaron a Job en el tiempo de su dificultad, de su prueba. Las tentaciones de Job y de Cristo fueron las mismas. Ustedes recuerdan que a Job Satanás le dijo, un Dios de amor, mira lo que te está haciendo un Dios de amor, ¿cómo confías tú en un Dios así? Que tú siendo justo te hace estas cosas. La misma tentación usó contra Jesús en el huerto de Getsemaní. Le dijo, mira, tu padre, ¿qué clase de padre es ese que te hace pasar por una situación así? Que te aflige así, siendo tú un hombre santo, un hombre perfecto. Pero al mismo tiempo el diablo le decía al Señor Jesucristo, mira, la carga de pecados de la humanidad que tú estás llevando es tan grande que nunca verás otra vez el rostro de tu Padre. Quedarás separado para siempre. Vemos en esta historia de Job que el pecado es tan ofensivo para Dios que Dios tuvo que retraer su propio rostro de su propio Hijo. Pero cuando el Señor Jesucristo pronunció las palabras consumado es, Satanás sabía que su reino estaba terminado. El Señor Jesucristo dijo, aunque me matare, todavía confiaré en Él. Y Jesús excedió a Job, porque Jesús sí murió, y Job no. Después que el Señor Jesucristo pasó por su humillación, después que perdió sus riquezas, fue exaltado otra vez a un nivel más alto que tenía, con un nombre mejor que el que tenía antes. Sí, dice que le es dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble cada rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. La historia de Job entonces es una ilustración tremenda de lo que sucede en la historia del Señor Jesucristo. Y Dios quería que los israelitas en el Antiguo Testamento, al ver esta historia de Job, comprendieran que tenía que ver con el Señor Jesucristo, con algo que se iba a realizar en el futuro. Pero ahora necesitamos hacer la última aplicación de esta historia, porque la historia de Job se va a repetir. El libro de Apocalipsis habla en cuanto a un grupo, el grupo de los que estarán vivos a la segunda venida de Jesús, y yo creo que el Señor Jesucristo va a venir en nuestra generación. Este grupo se conoce con el nombre de los 144,000. Un grupo sellado en la frente. Y Satanás dice, miren, esas personas te sirven a ti porque tú los has cercado. Te sirven a ti porque tú los has bendecido. Pero si tú me dejaras tocar lo que ellos tienen y tocarlos a ellos, entonces sería muy diferente, porque yo los haría caer. Ahora no quiero que pierdan lo que voy a decir a continuación. Hay una teoría por allá afuera, en muchas iglesias, que se conoce como la teoría del rapto secreto. Y es la idea de que la iglesia será raptada o sacada del mundo antes de la gran tribulación, para que la iglesia no tenga que pasar por el tiempo de angustia, ni tenga que sufrir, ni tenga que ser afligido. Pero si Dios hiciera eso, si Dios sacara a la iglesia antes de la tribulación, antes del sufrimiento, antes de la agonía, ¿qué diría Satanás? Oh, precisamente cuando los iba a tratar, tú te los llevaste. Por eso la teoría del rapto secreto no es aceptable ni es bíblica, porque sería darle al diablo lo que él quiere, un argumento contra Dios. Y según el libro de Apocalipsis, ¿qué va a suceder con los santos? ¿Van a perder todo?
¿Vamos a perder todo? Sí, dinero, porque no vamos a poder comprar ni vender. ¿Recuerdan? Dice el libro de Apocalipsis. Según los profetas, los santos de Dios serán encarcelados. Las naciones se burlarán de los santos de Dios. Dice la Biblia que el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y dice que tiene grande ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí está otra vez el mismo conflicto. Satanás dice: esos que guardan los mandamientos los guardan porque tú eres bueno con ellos, porque tú los cercas de protección. ¿Y qué dice Dios? Dios dice: te los doy. Quítales lo que tú quieras, encarcélalos, aflígelos físicamente. Influencia a los familiares y amigos que los abandonen. Inclusive yo voy a retraer mi rostro de ellos. Ustedes saben que los santos durante el tiempo de angustia van a clamar a Dios y van a decir: Señor, tú estás allí, ¿por qué no nos oyes? ¿Será que vamos a morir en manos de nuestros enemigos? Y todo el tribunal celestial estará mirando a este grupo que ha perdido todo lo que tiene. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo, habiendo perdido casas, dinero, carros, propiedades, todo, sufriendo físicamente hambre y sed. No moriremos de hambre y sed, pero sí sufriremos hambre y sed, en cárceles, sin amigos. La familia se ha levantado contra nosotros. No podemos comprar ni vender. Las naciones se burlan. Todas las naciones del mundo, dice en el libro de Apocalipsis, se congregan para la gran batalla contra el pueblo de Dios. Y ahora los santos, en el momento de angustia, cuando desean a alguien con ellos, a alguien que los apoye, oran a Dios y ni siquiera Dios escucha. Y mientras tanto, ¿qué hace Satanás con los santos? Los tienta con las mismas dos tentaciones. Mire, ustedes no tienen comida, ni agua, ni libertad, ni dinero, ni amigos. Y ahora ni siquiera Dios, porque ustedes oran y Él no los oye. ¿Cómo es que ustedes sirven a un Dios así? ¿Cómo pueden amar a un Dios que los trata así? Queriendo sacudir la confianza del pueblo de Dios en su Dios. Y al mismo tiempo tortura a los santos como torturó a Jesús, diciendo: ¿no será que ustedes tienen unos pecados ahí que no han confesado ni abandonado y que por eso Dios los está castigando y ustedes están cayendo ahora bajo la ira de Dios? Y que han cometido el pecado que ya no tiene perdón y que por eso Dios no los oye. Y en todo esto, las mismas tentaciones de Cristo y la misma tentación de Job, Satanás trata de sacudir la confianza de los hijos de Dios en su Dios. Pero este grupo nuevamente le dará una bofeteada a Satanás. Porque a pesar de que Satanás les quita todo lo que tienen, en términos materiales, en términos de amigos, e inclusive Dios retrae su rostro de los santos para permitir que Satanás haga lo que él dice que puede hacer, para comprobar que no puede hacerlo. Los santos, cuando se enfrentan al decreto de muerte, dicen: aunque nos matáis, todavía confiaremos en Él. ¡Qué tremendo desafío! Y los santos, nosotros, según la Biblia, nosotros somos los santos. La definición bíblica, la iglesia se compone de los santos. Habiendo pasado por el tiempo de angustia, saldremos refinados como oro, ¿qué? Como oro fino. Y yo les pregunto algo: ¿creen ustedes que había algo en este mundo que podría haber sacudido a Job después que pasó por su experiencia? ¿Creen ustedes que había algo que Satanás no usó para sacudir su fe, con que podría haber sacudido su fe después que pasó por todo eso? Cuando Job terminó de pasar por su tiempo de angustia, su carácter estaba fijo para siempre, porque Satanás le lanzó lo peor que tenía. Y Dios permitió que le lanzara lo peor que tenía. Y Job se mostró firme. Y en el tiempo de angustia, Satanás va a lanzarnos a nosotros lo peor que tiene. Y tal vez ha aprendido muchos trucos desde que usó a Job en su prueba.
Y sin embargo, ¿qué va a suceder? Saldremos nosotros del tiempo de angustia con un carácter, ¿qué? Refinado. Carácter perfecto. Y Dios puede confiar de que puede llevarnos al cielo. Eso es lo que Jesús está esperando. Está esperando que haya un grupo de personas que sea confiable para llevar al cielo. Un grupo de personas que, aunque tengan que enfrentarse a la muerte, aunque pierdan todo, aunque todo lo que hay en el mundo no lo tengan de apoyo, que se apoyen del brazo de Dios y que nieguen las acusaciones de Satanás. Eso es lo que Dios está esperando. Y mientras tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Discutiendo si debemos comer carne o no. ¿Cuán lejos estamos del reino? Discutiendo que si debemos usar esta moda o no. Criticando al hermano que quedó en la junta de nombramientos en vez de mi persona. Mientras Dios está allá en el cielo diciendo, el hermano Guillermo, pruébelo, que yo pongo mi honor y mi palabra en tela de juicio. ¿Cómo le estamos nosotros quedando a Dios? Y mis hermanos, yo les pregunto, ¿vale la pena todo esto? ¿Cómo terminó la historia de Job? ¿Cómo terminó la historia de Job? Lo dejó Dios en el destierro, en el sufrimiento, sin nada, lleno de aflicción física, con una agonía espiritual, sin respuestas a su dilema. ¿Lo dejó Dios así? No. ¿Cómo concluyó la historia de Job? Recibió mucho más que lo que tenía antes. La Biblia dice que el doble. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí vale la pena mantenernos firmes a Dios durante el tiempo de angustia? ¿Sí vale la pena para nosotros aferrarnos del brazo de Dios ahora en tiempos de prosperidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nos espera? ¿Nos espera mucho más de lo que tenemos ahora? Oh, un cielo con calles de oro. ¿De qué vale unos pocos billetes, unos pocos dólares en el banco, cuando ya tendremos toda una ciudad de oro, con puertas de perla, con un río cristalino, el árbol de vida, con 12 diferentes frutos, con 12 fundamentos de piedras preciosas, con paredes o muros de jaspe, donde podremos andar con el lobo y con el león y con el tigre y con todos los animales feroces y no nos harán nada. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿En la qué? En la prosperidad y en la qué? Y en la adversidad. El problema es que nosotros muchas veces decimos, Señor, te serviré en la prosperidad, y en la adversidad, ¿quién sabe? Pero gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que la Biblia promete que va a haber un pueblo. Y yo creo que este es el pueblo, y esta es la época, y este es el tiempo, que va a decir, aunque pierda todo, y aunque tenga que perder mi vida, yo seguiré confiando en Él. Y yo quisiera preguntar al terminar en esta noche, mis apreciados hermanos y visitas, quiero hacerles un llamado, pero les quiero pedir algo. Solamente los que realmente sientan en la profundidad de su ser lo que voy a decir, quiero que se coloquen de pie. No se coloquen de pie porque el hermano, porque la hermana o porque el amigo se coloca de pie, sino porque realmente lo sienten en lo profundo de su ser. ¿Cuántos de los que están aquí presentes quisieran decirle al Señor Jesucristo, quiero renovar mis votos matrimoniales contigo? Quiero servirte en la prosperidad y en la adversidad. Y quiero decirte, Señor, que aunque venga el tiempo cuando tenga que perder todo, inclusive tenga que enfrentarme a la muerte, quiero que tú me des la fe necesaria para decir, aunque me mate, todavía confiaré en Él. Gracias, mis apreciados hermanos, por esta respuesta. Espero que sea algo de corazón. Este tiempo de angustia viene muy, muy pronto.
Mañana en la noche vamos a hablar de desarrollos que se están realizando ahora mismo a nivel de nuestro propio gobierno, que pueden traer esto en cuestión de días o cortos meses, si tan solo nosotros estamos dispuestos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Yo quiero estar en el reino de los cielos. Yo estoy cansado de este mundo. Yo estoy cansado del tráfico de Nueva York y del ruido y de la contaminación y del crimen. Quiero ir al cielo con el Señor Jesucristo, no después que me muera y resucite, sino estando vivo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amante Padre Celestial, te quiero agradecer porque nos has acompañado en esta noche. Te agradecemos, Señor, por la historia de Job. Y te pedimos que tú nos des la fe no de Job, sino la fe de Jesús. Porque sabemos que Job no es el fin de su historia. Sabemos que la fe de Job apunta hacia la fe de Jesús cuando él estuvo en esta tierra. Y sabemos que el libro de Apocalipsis nos dice que los que van a pasar victoriosos guardan los mandamientos de Dios como Job y como Jesús, y tienen también la fe que llegó a Jesús a través de la cruz. Te pido, Señor, que en estos tiempos de prosperidad tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que no permitas que nos desanimemos por cosas triviales, pequeñas, que quites de nosotros el espíritu de crítica, que quites el pecado, que nos muestres qué debemos hacer y que nos des el poder para hacerlo, para que de esta manera podamos estar listos. Te pido especialmente por las visitas, Señor. Tú sabes que hay algunos que tal vez están luchando con este mensaje. Te ruego que tú les ayudes a hacer decisiones que perduren por la eternidad, que puedan hacer una entrega completa de su corazón a ti, unirse a la iglesia remanente a través del bautismo y de esta manera hacer una entrega y prepararse para la tremenda crisis que va a venir a este mundo muy pronto. Al salir de este lugar en esta noche pedimos la presencia y la protección de tus ángeles y que tu Santo Espíritu se quede con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te imploramos estas cosas. Amén.